Para recapitular, echemos un vistazo a las alianzas actuales. Equipo Emilia. Saber, Arturia Pendragon. Maestro, Kiritsugu Emilia Berserker, Maka Albarn. Arma. Devorador de almas Evans. Maestro, Kari Yamatou. Equipo Kirei. Asesino, Tobi Obito Uchiha. Maestro, Kirei Kotomine Arquero, Gilgamesh. Maestro, Tokiomi Tosaka. Equipo El Melloi. Lancer, Edward Barba Blanca Neugate. Maestro, Kainet Archival del Mello y Caster, Natsu Dragnel. Maestro, Solawino Adare Sofía Ri. No afiliado. Team Rider Avenger. En un lugar fuera de la comprensión humana, Angra Mainyu observó la Cuarta Guerra del Santo Grial desde su posición dentro del Santo Grial. Estaba, a falta de una palabra mejor, feliz. Tan solo en los 2 primeros días de la guerra, hubo más acción de la que se podría haber esperado con los combatientes originales en la misma cantidad de tiempo. Maldita sea, sé cómo elegirlos. No deberías pensar tan bien de ti mismo, dijo una voz detrás de él. Estaré más impresionado cuando ocurra la primera batalla en la que muere un sirviente. Angra Mainyu giró la cabeza para mirar a la figura detrás de él. Era un hombre, pero eso era todo lo que se podía decir sobre la figura. Todo su cuerpo estaba rodeado de sombras, dejando solo ver sus brillantes ojos rojos. No le sorprendió la apariencia de la figura. En este lugar, él también había perdido su forma original. Era impresionante que su camarada todavía tuviera su forma física original, incluso si no tenía detalles que ver. Él mismo ni siquiera podía recordar su forma original, teniendo que tomarla de otros. ¿Todavía estás enojado porque no te elegí para entrar en la guerra? No es por ser grosero, pero tú, una posición única no te permitiría ser convocado en circunstancias normales, ni siquiera como servant de clase Avenger. La figura sombreada gruñó en respuesta, pero no podía estar en desacuerdo. ¿Y qué? Estoy aburrido, eso es todo. ¿Cómo lidias con quedarte en este lugar? No lo hago. Me he vuelto loco mientras estaba aquí. Luego cuerdo, luego loco, y luego... Está bien, lo entiendo. Espetó la figura sombría. Aún así, esta guerra podría ser un poco más interesante. ¿En serio? ¿Cómo me sugerirías que lo hiciera? No puedo llamar a otro sirviente ahora. Hacerlo podría drenar aún más las líneas místicas de Fuyuki. ¿Alguna vez dije algo acerca de convocar a un sirviente? La figura respondió. Tengo otra idea. Angra Mainyu permitió que una ceja se levantara. ¿Y qué sugerirías? La figura sombría sonrió mientras hablaba en voz baja. Cuando terminó, Angra Mainyu también estaba sonriendo. O al menos, lo haría si tuviera boca. Creo que puedo hacerlo. Hogar residencial aleatorio, lugar de invocación de Caster y Avenger. El otrora feliz hogar donde Uryu Unosuke había cometido sus últimos asesinatos fue puesto en cuarentena fuera del público. Era la escena de un crimen mientras la policía intentaba averiguar qué sucedió. Habían encontrado los cadáveres sin cabeza de los padres de ese niño, exactamente en la misma posición en la que se encontraban originalmente. Ese no era el problema. El problema era tratar de averiguar qué le sucedió al propio Uryu Unosuke. Habían encontrado su cadáver, al que le faltaba una de sus manos y yacía muerto en el suelo, con el rostro retorcido en una última sonrisa de felicidad. Originalmente, lo habrían atribuido a quien llevó al niño a la estación que mató al asesino en serie y dejó su cuerpo allí. Dos cosas desacreditaron esa teoría. La causa de la muerte fue identificada como una pérdida de sangre, pero la autopsia mostró que había estado muerto mucho antes de que hubiera perdido lo suficiente por la mano perdida. El segundo era el hecho de que había muy poca sangre alrededor de su cadáver, demasiado poca para ser toda su sangre. El forense había notado los agujeros en su cuello, aproximadamente alrededor de su yugular, pero una vez más, no había señales de su sangre. Por la noche, la policía había abandonado la escena del crimen, llevándose consigo el cuerpo de Uryu y el de sus víctimas, con la intención de terminar de limpiar al día siguiente. Se suponía que nadie debía estar allí, y nadie vendría allí. Por lo tanto, nadie estaba allí cuando el círculo de sangre volvió a cobrar vida. Pero esta vez, fue muy diferente. Normalmente, un estallido de luz, junto con la electricidad, acompañaba la activación del círculo y la invocación de un sirviente. Aquí no es así. En cambio, una extraña especie de barro negro, a falta de un término mejor, fluyó del círculo y comenzó a formar una figura.
La figura permaneció arrodillada hasta que el barro terminó de formar su forma física, luego comenzó a elevarse a medida que sus rasgos específicos comenzaron a formarse. La figura era grande, más pequeña que la de Lancer, pero aún más grande que el humano promedio. Todo su cuerpo era negro, excepto su cara, cubierta por una máscara de calavera blanca que se parecía parcialmente a la cara de un hámster. De hecho, toda la figura se parecía a un hámster gigante, con manos y pies grises parecidos a pájaros. Sin embargo, el hecho más llamativo era la extremidad gris en forma de tentáculo que colgaba de su frente como el señuelo de un rape. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que vi el mundo de los vivos? La criatura retumbó para sí misma mientras observaba bien su entorno. Sin embargo, ahora tengo bastante hambre. La figura cambió a forma espiritual, abandonando el lugar y con la intención de encontrar algún tipo de alimento. Y así, el instrumento de Angra Mainyu y el entretenimiento de su colega entró en la guerra del Santo Grial. Buenos días, ciudad de Fuyuki. Mansión Einzbern, 8:30 am. Iris Bielbone Einzbern estaba molesto. De hecho, uno podría ir tan lejos como para decir que estaba enojada. Ahora, para entender esa molestia, era algo simple, en realidad. Todas las mañanas, Iris era la primera persona en subir a la mansión. Por lo tanto, tenía ciertos derechos, como ser la primera persona en usar el baño, la ducha e incluso preparar el desayuno para el resto. Extrañamente, sin embargo, la única vez que el resto comió y la comida pareció desaparecer fue cuando ella no estaba mirando. De todos modos, la fuente de su disgusto esta mañana fue el hecho de que alguien se había levantado antes que ella y estaba usando su ducha. Ahora bien, a pesar de que se trataba de una mansión bastante grande, equipada con varios baños y duchas, esta era su ducha personal. Había utilizado esta ducha desde el principio de su estancia allí, y había declarado, en términos inequívocos, que era la única que podía utilizarla. Todos los demás, 2 asesinos y un sirviente, habían aceptado respetuosa y temerosamente su decisión. Desafortunadamente, parece que se había olvidado de decírselo a sus nuevos invitados. Llamó a la puerta, tratando de llamar la atención de quienquiera que estuviera allí. Hola. No hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza. Hola. ¿Podría darse prisa, por favor? Gritó. Aún así, no hubo respuesta. Esta vez, golpeó la puerta. Te darás prisa. Gritó en un momento de actuación fuera de lugar, pero estaba realmente molesta a partir de este punto. Llevaba ya casi 30 minutos esperando. Finalmente, la puerta se abrió. Iris fue recibida al ver a Berserker con una toalla envuelta alrededor de su cuerpo, una toalla más pequeña alrededor de su cabeza y una sonrisa algo tímida en su rostro. Lo siento, es solo que no he usado una ducha durante tanto tiempo, supongo que me dejé llevar, murmuró en tono de disculpa. Iris se compuso, sintiéndose un poco culpable por gritar tan fuerte. Está bien. Simplemente no estoy acostumbrado a que la gente se levante antes que yo y use mi ducha. ¿Esta es tu ducha?, preguntó Berserker, empezando a darse cuenta de por qué Iris había estado tan enfadada. Lo siento mucho. No sabía que era tuyo, pero supongo que explicaría el champú. Iris sonrió. Está bien, solo asegúrate de usar el que está 3 puertas más abajo, ¿de acuerdo? Berserker asintió. Está bien. Con eso, Berserker comenzó a caminar de regreso a su habitación, que estaba ubicada en la esquina izquierda, 6 puertas más abajo. Iris continuó sonriendo para sí misma mientras entraba en el baño, preparándose para ducharse. Bueno, al menos se disculpó, se dijo a sí misma mientras cogía 2 toallas. ¡Qué buena chica! Todavía no puedo creer que haya sido convocada como Berserker, se detuvo cuando vio su botella de champú favorita. Estaba vacío. Berserker de repente sintió el impulso instintivo de moverse más rápido hacia su habitación. 2 horas después. Kiritsugu, Mailla, Iris, Karilla, Saber, Berserker y Sul se sentaron alrededor de la mesa del comedor, comiendo el desayuno que Iris y Berserker habían preparado. Tostadas con queso crema, huevos demasiado fáciles y tocino frito, con una guarnición de picadillo de papa. Era increíblemente bueno y, para los 2 asesinos y Saber, un regalo de Dios. Habían empezado a quedarse sin lugares de los que deshacerse, ingerir correctamente, la cocina de Iris. Nadie había decidido comentar, sin embargo, el hecho de que tanto Iris como Berserker tenían los ojos morados por alguna razón.
Aún así, el estado de ánimo alrededor de la mesa, aunque disminuyó drásticamente con respecto a la noche anterior y la sabrosa comida, todavía era algo tenso entre los dos equipos anteriores. Lógico, se podría razonar. Hasta hace poco, eran enemigos que se suponía que intentaban matarse entre sí. Una sola batalla juntos que ponga en peligro la vida no se convierte inmediatamente en amigos forjados a fuego. El hecho de la pequeña revelación de anoche también tuvo parte de la culpa. Flashback, anoche. Eso, una voz masculina habló en voz alta. ¿Nos van a presentar correctamente o qué? Todos giraron la cabeza hacia Berserker, que se las arregló para parecer un poco avergonzado. ¿Quién era ese?, preguntó Iri, que acababa de volver a entrar en la habitación con Mailla. Carilla suspiró. Bueno, Berserker, también podrías mostrárselos. Berserker simplemente suspiró en respuesta. Muy bien. Sal fuera, alma. Al principio, todos los que no se llamaban Carilla o Berserker estaban confundidos por eso. Hasta que la guadaña apoyada en la pared junto a Berserker brilló con una luz azul y blanca y se transformó en un adolescente de pelo blanco con ojos rojos. El adolescente simplemente miró fijamente a las personas obviamente atónitas en la habitación antes de simplemente cruzar los brazos detrás de la cabeza. Oye, ¿qué pasa? Las reacciones inmediatas de todos los demás fueron diferentes. Saber inmediatamente desenvainó su espada y se preparó para correr hacia adelante. Kiritsugu y Mailla instintivamente fueron a por un cuchillo escondido, e Iri simplemente miró sorprendida a la adolescente. Berserker levantó rápidamente las manos en un gesto de apaciguamiento. Guau. Tranquilícense todos, ¿de acuerdo? ¿Quién o qué es ese chico, Carilla?, preguntó Kiritsugu, sus ojos no se apartaban de los de Sul. Pelo blanco, ojos rojos, ¿es un homúnculo? Eso, contestó Carilla, señalando al adolescente de pelo blanco, es el noble fantasma de Berserker. Todos, conozcan al devorador de almas Evans. ¿Un noble fantasma que puede convertirse en humano?, preguntó Saber. ¿Cómo es posible? El adolescente de cabello blanco, ahora identificado como Sul, simplemente se encogió de hombros. Nací con este poder. Es tan natural para mí como respirar. Iri lo miró, sorprendida. Nacido. ¿No eres un homúnculo? Parece que ella tenía el mismo pensamiento que Kiritsugu. Berserker arqueó una ceja. ¿Un humano artificial? No, él nació de la misma manera que yo. Eso llamó la atención del equipo Emilia. Su noble fantasma nació con ese poder, y él era humano. Si era un homúnculo especialmente diseñado, eso lo podían entender. ¿Quién era Berserker? De todos modos, dijo Carilla, volviendo la atención de todos hacia él, fue por eso que te mostré el alma. No os preocupéis, él no os hará daño a ninguno de vosotros mientras no hagáis daño a ninguno de los dos. Se señaló a sí mismo y a Berserker. Solo te pido que lo respetes, como espero que nos respetes a Berserker y a mí. Kiritsugu guardó silencio. Muy bien. Se dio la vuelta. Mailla, Iri. ¿Le mostrarás al maestro Carilla y su sirvientes a sus habitaciones, por favor? Luego salió de la habitación, sin que se supiera su destino. ¿Está bien?, preguntó Sul. Se ve un poco estresado. Iri sonrió levemente. No te preocupes por él. Tiene muchas cosas en la cabeza. Luego hizo un gesto hacia el pasillo. ¿Lo hacemos? Carilla asintió, y el grupo, con Mailla y Saber observándolos cuidadosamente desde atrás, fueron a ver su nuevo alojamiento. Fin del flashback. Bueno, empezó Carilla, con la esperanza de iniciar algún tipo de conversación. Supongo que tienes algún tipo de plan para ese día. Kiritsugu lo miró. Sí, lo hago. Dijiste que querías intentar extender una alianza con Ridero Caster, ¿no es así? Observó cómo Carilla asentía antes de continuar. Bueno, esperaba que pudieras ir a la ciudad y hacer precisamente eso hoy. Contra alguien tan fuerte como Avenger, necesitaremos todas las ventajas que podamos obtener. Luego se volvió hacia Iri. Iri, quiero que vayas con ellos y te lleves a Saber contigo. Iri asintió. Muy bien. ¿Y qué haréis tú y Mailla mientras hacemos eso?, preguntó Sul. Lo siento, pero me gustaría saber qué están planeando mis aliados. Carilla, Berserker y Saber le dieron una mirada de desaprobación, no les gustó su tono e implicación mientras decía eso.
Sin embargo, Kiritsugu y Maiya tenían que respetarlo por tener en cuenta que su alianza aún no era una ley férrea. Tenía todo el derecho a sospechar. Kiritsugu suspiró. No tiene sentido mantenerlo en secreto. Nos prepararemos para enfrentarnos a uno de los otros maestros de la guerra, un tal Kainet Archibald del Medway. Conocemos su ubicación y nos estamos preparando para un asalto a su base. ¿De quién es el maestro?, preguntó Kariya antes de tener un breve ataque de tos. Sul rápidamente comenzó a darle palmaditas en la espalda mientras todos esperaban a que terminara. ¿Estás bien?, preguntó Iri. Kariya les había contado la base de su condición, los gusanos de la cresta, pero no había entrado en detalles de por qué había condenado su propio futuro para unirse a la guerra del Santo Grial. Las únicas palabras de Berserker sobre el tema habían sido que estaba luchando para proteger algo importante para él, pero aún no estaba listo para decir qué era. El equipo de Emilia podía respetar eso. Asterisco tos, estoy bien. Por favor, continúe. A partir de este punto, todos los maestros de sirvientes han sido contabilizados con la excepción de Caster y Lancer, explicó Maiya. Como Caster no tenía un maestro la última vez que lo vimos, podemos asumir con seguridad que el sirviente de Kainet es Lancer. Al hacer esto, eliminamos a una de las parejas de maestro y sirviente más poderosas de la guerra, continuó Kiritsugu. Sin embargo, no tomaremos ninguna medida todavía. Avenger es nuestra principal preocupación, y hasta que esté muerto, todos los demás Serwan son secundarios a eso. Para entonces, todos habían terminado de desayunar. Kiritsugu se fue con Iri por un momento para hablar con ella sobre algo, Maiya tomó un periódico y comenzó a leerlo, y Kariya se fue, cojeando ligeramente, para buscar su chaqueta, haciendo caso omiso de los movimientos de Berserker hacia él. En cuanto a sus sirvientes, fueron a la sala de estar. Sul se sentó en una silla, tomó el control remoto del televisor y comenzó a cambiar de canal, tratando de encontrar algo bueno. Berserker se sentó a su lado en otra silla, luego miró detrás de sí misma para darse cuenta de que Saber simplemente estaba parado allí. Oye, gritó. Sabes que puedes venir aquí y sentarte. Saber la miró por un breve momento, obviamente juzgando la sabiduría de la acción para sí misma. Incluso ahora, llámela paranoica si quiere, todavía no estaba del todo lista para comprometerse con la plena confianza. Berserker suspiró. Mira, si vamos a ser socios en esta guerra, es mejor que aprendamos a llevarnos bien. Más vale que empiece ahora. Saber guardó silencio. Luego, suspirando, se acercó a ellos y arrastró otra silla cercana para que se sentara. Bueno, me salvaron la vida, pensó para sí misma. Lo menos que puedo hacer es relajarme en su compañía. Algunos dicen que la mejor manera de comenzar una amistad, o al menos una relación sana, es simplemente no decir nada. Solo sé capaz de sentarte juntos en la misma habitación y no perturbar la tranquilidad de los demás. Los tres sirvientes hicieron exactamente eso mientras Sul continuaba hojeando los canales. Simplemente disfrutaron del silencio tranquilizador, ninguno de ellos dispuesto a hablar y romper la calma. Continuaron mirando la pantalla, deteniéndose de vez en cuando para ver un poco de anuncio, luego una caricatura, luego un documental. Esto continuó durante unos 5 minutos, tiempo en el que Kariya regresó. Los vio y entendió lo que estaba pasando, así que no dijo nada. A los 4 se les unió Maiya un minuto después. Los 5 simplemente miraron la televisión, esperando que Kiritsugu e Iri regresaran. 2 minutos después, regresaron, ambos vestidos para el exterior. Ellos también, después de un momento de decisión, se unieron al grupo, y durante 2 minutos más, el grupo de 7 simplemente saboreó la paz y la tranquilidad. Entonces, Sul se topó con algo que rompió esa paz y tranquilidad como un cristal. ¿Qué demonios? Dejó de cambiar los canales y luego volvió al canal que vio. Era el canal de noticias. La misteriosa cadena de asesinatos, que se había detenido durante 2 días, ha comenzado de nuevo a partir de anoche. Los asesinos en cuestión han sido 2 mujeres y 5 niños, secuestrados de sus hogares e incluso de las calles, solo para aparecer esta mañana muertos. Los asesinatos parecen haber sido cometidos con lo que los informes dicen que parece ser algún tipo de arma blanca. La policía ha comentado que se ha dibujado un extraño símbolo en el suelo y en las paredes de los lugares donde se encontraron las víctimas, similar al que había aparecido en los asesinatos anteriores. Su propósito, como antes, sigue sin estar claro por el momento.
Un renombrado profesor de psicología criminal ha aparecido para hablar. Todos ellos dejaron de escuchar a partir de este punto cuando se mostró el misterioso símbolo. Era el círculo de invocación de los sirvientes. Mansión Tosaka. Esto no es bueno, Risei. Tokiomi habló por el dispositivo de comunicación, el ligero cambio en su tono era el único indicio de su preocupación. Solo había estado despierto durante la última hora y ahora las cosas iban mal, muy mal. Se había despertado después de solo unas horas de sueño, después de haber pasado buena parte de la noche investigando a Avenger. Al igual que Kiritsugu, había llegado a la conclusión final de que Avenger era el Gran Glad tercero Tepes, si no la versión de este mundo, si la de un universo alternativo. Después de todo, el trono de los héroes no estaba limitado por el tiempo, entonces, ¿qué decía que estaba limitado por los universos? Después de varias breves horas de sueño, se despertó y desayunó, solo para darse cuenta de que las cosas no iban como esperaba. Primero, había visto la televisión y había visto el boletín de noticias sobre los asesinatos. Cuando se dio cuenta de lo que eran los símbolos, inmediatamente se puso en contacto con Risei para ver si sabía algo al respecto. Resulta que Risei no solo lo sabía, sino que también sabía de dónde había sido convocado ese algo. El mismo lugar en el que habían estado Caster y Avenger. Pero no era Avenger, porque aparentemente el octavo Servant había estado en otro lugar, según Assassin. Y, según Archer, había visto a Caster entrar en algún hotel y nunca salió en toda la noche. Para empeorar las cosas, cuando Tokiomi le pidió a Risei que llamara a Kirei, Risei le dijo que Kirei estaba actualmente indispuesto. Como en someterse a una cirugía. Cuando exigió saber qué había pasado, Risei le dijo exactamente lo que Assassin le dijo cuando descubrió a su hijo, inconsciente y al que le faltaba un brazo, y a su sirviente sobre él con un bisturí ensangrentado. ¿Qué pasó aquí? Risei prácticamente rugió cuando vio a su hijo en su condición. Assassin se volvió hacia él y le habló con una voz tranquila que era muy diferente a él. Cálmate. 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 Mi hijo se está muriendo y ¿quieres que me tranquilice? Dije. Assassin lo miró fijamente, y su mirada, a pesar de estar detrás de la máscara, era como un cubo de agua helada. Calma bajo. Risei obedeció, completamente sorprendida por el tono y la voz de Assassin. Esto no se parecía en nada al tonto sirviente que parecía ser. Su hijo deseaba unirse a mí en mi misión de exploración. Fue muy insistente, y estuve de acuerdo, siempre y cuando pudiera mantenerse fuera de peligro, comenzó a explicar Assassin. Nos encontramos con Avenger durante la parte final, pero desafortunadamente fue más rápido de lo que esperábamos. Kirei fue gravemente herido por un disparo de uno de sus fantasmas nobles, destrozando completamente su brazo izquierdo sin posibilidad de reparación, y también recibió múltiples heridas menores. Entonces, ¿qué eres? Risei comenzó, solo para que Assassin lo detuviera. Estoy reparándolo, a falta de una palabra mejor. Su brazo izquierdo estaba completamente reducido a la inutilidad, así que me deshice de él. Assassin notó la mirada de Risei. No te preocupes, tengo toda la intención de salvarlo. De hecho, cuando termine, será 10 veces la persona que era antes. Assassin volvió a su trabajo. Sobrevivirá y se reincorporará a la guerra, eso es lo que te aseguro. Y si Tokiomi pregunta al respecto, puedes decirle lo mismo que yo te dije. Por favor, discúlpeme, pero tengo un maestro que salvar. De hecho, yo también estoy preocupado. Risei informó a Tokiomi. ¿Crees que Assassin hará lo que prometió? Le preguntó Tokiomi. No había estado allí para ver la confianza absoluta que Assassin había exudado, por lo que, naturalmente, era al menos algo escéptico de la afirmación, incluso si era un sirviente. La voz de Risei se endureció. Lo hará, o lo obligaré a hacerlo. No dejaré que mi hijo muera así, Tosaka, y maldito sea si permito que incluso un sirviente se salga con la suya si lo hace. Su voz volvió a su tono normal. ¿Qué vamos a hacer? Aparentemente, Assassin afirma que la cirugía tardará al menos otro día en terminar y antes de que Kirei esté lo suficientemente estable como para poder irse a seguir observando a los demás. Tokiomi simplemente suspiró. Entonces simplemente tendremos que estar atentos a los recursos que tenemos. De nada sirve llorar por lo que no tenían en ese momento. Espero que me informes en el momento en que Kirei esté consciente. Sí. Entonces nuestro negocio está concluido por ahora. Buen día para ti, Risei.
Tokiomi entonces colgó, por así decirlo, frotándose el puente de la nariz con los dedos. Luego se dio la vuelta para irse, decidiendo mentalmente visitar a su esposa e hija pronto. El hecho de que el sirviente, o lo que fuera, hubiera atacado solo a mujeres y niños lo dejó en parte preocupado por la seguridad de su familia. Aún así, estaba bastante seguro de su bienestar, ya que estaba fuera de la ciudad, pero no pudo evitar sacudirse una sensación de temor al salir de la habitación. Estás siendo demasiado paranoica, Tokiomi. Aoi y Rin estarán bien. Aoi sabe que no debe abandonar la seguridad de la casa, y Rin es inteligente. Nunca haría algo tan imprudente como ir a la ciudad por la noche sin nada en términos de respaldo, y Sakura, aquí se detuvo un momento. Ahora, habría que decir que Tokiomi amaba a Sakura tanto como amaba a Rin. De hecho, incluso había considerado seriamente no regalarla varias veces, e incluso tuvo pesadillas sobre la decisión de dejarla ir 1 o 2 veces. Sin embargo, sabía que solo uno de ellos podría heredar el escudo de la familia Tosaka, de lo contrario tendrían que luchar por él. Es cierto que la línea Edelfelt podía dividir su blasón entre 2 sucesores, pero eso se debía a un rasgo de hechicería llamado escamas de mineral exclusivo de su familia. ¿Cómo le hubiera gustado que tuvieran eso? Estará bien. Nada horrible le sucederá. Zouken prometió eso, y sé lo mucho que Kariya se preocupa por ella. Él fue en parte la razón por la que sentí que podía darle a Sakura los Matou, ya que ella le tiene bastante cariño. Así tranquilizado, salió de la habitación. Biblioteca Fuyuki. Waber Velvet hizo señas mientras dejaba el libro que estaba leyendo y volvía a prestar atención al ordenador que tenía delante. Se había despertado alrededor de las 8 am y salió de la casa con Rider después de desayunar con sus abuelos. Realmente lo disfrutaba, pero deseaba que Rider no hablara constantemente de guerra, deportes e incluso política en la mesa con su abuelo. Ah, sí, Rider era conocido oficialmente por los Mackenzie como un amigo suyo de fuera del país que se quedaba con ellos por asuntos importantes. No era la mejor coartada, pero era la mejor que se le ocurría en poco tiempo. Se había hecho amigo instantáneo de los 2 Mackenzie, un hecho que Waber tenía la sensación de que se debía en parte a su habilidad con el carisma. Hablando de Rider, en ese momento estaba leyendo varios libros sobre otros conquistadores famosos en otra parte de la biblioteca, además de familiarizarse con ese milagro moderno conocido como Internet. Le encantaba, sobre todo los partidos. Rider también vestía su ropa casual, que consistía en una camiseta blanca de tamaño XL con el logotipo de un videojuego llamado The Admiral's Great Tactics impreso en la parte superior del mapa del mundo, y un par de jeans grandes y zapatos marrones. La camiseta fue ordenada por el propio Rider a alguna revista, y los pantalones y los zapatos fueron comprados por el propio Waber cuando se fueron hoy, ya que no tenía intención de dejar que Rider caminara sin pantalones ni ropa interior, que es lo que habría hecho de otra manera. En cuanto a lo que Waber estaba haciendo, acababa de terminar de leer un libro sobre Vlad III Tepes, habiendo deducido que esa era la identidad de Avenger. Sin embargo, lo único que podía deducir de él en términos de debilidades era el hecho de que Avenger probablemente se vería más afectado por el armamento sagrado dadas sus raíces vampíricas. También podía asumir que era vulnerable a las mismas debilidades que los apóstoles muertos: la luz del sol y el cruce de cuerpos de agua. A su lado también había 2 libros sobre el rey Arturo y Alejandro Magno, ya que eran los únicos 2 sirvientes de los que conocía las identidades. Sin embargo, la única debilidad que pudo encontrar en el rey Arturo fue el daño adicional potencial del armamento o la magia que fue diseñada para matar dragones. Aparte de eso, nada más. Todavía le resultaba extraño que los historiadores pudieran equivocarse tanto en algo como el género del rey. En cuanto a por qué tenía un libro sobre su propio sirviente cuando podía preguntárselo él mismo, bueno, no se le permitía a una persona buscar información sobre su pareja. Simplemente no tenía ganas de preguntarle a Rider sobre algo parecido a su cara, especialmente porque ni siquiera había visto ninguno de los recuerdos en sus sueños. A pesar de todo, volvió a centrar su atención en la pantalla del ordenador. Los libros eran útiles, pero Internet lo era aún más. Fue aquí donde logró descubrir que Avenger era el conde Drácula. También fue en la computadora que aprendió, al igual que los otros maestros, sobre los asesinatos y los símbolos que aparecieron esta mañana. No es ninguno de los sirvientes, eso lo sé. Al parecer, las heridas de los cuerpos eran marcas de garras, y ninguno de los sirvientes las tiene. Waber pensó para sí mismo mientras miraba el artículo.
¿Pero qué es? Todos los demás maestros saben que se supone que la guerra es secreta, así que ¿quién podría estar lanzando los símbolos tan descaradamente? ¿Vengador, tal vez? ¿Es el único al que no parece importarle el secreto? Chico, dijo Ryder, sorprendiéndolo. No se había dado cuenta de cuánto tiempo había estado Ryder allí. Creo que tal vez tengamos que abandonar este lugar, continuó mientras bajaba la voz, después de haber sido advertido severamente por el bibliotecario de que si continuaba gritando sería expulsado a la fuerza de las instalaciones. Weaver se volvió, sorprendido mientras comenzaba a recoger los libros que había agarrado, teniendo cuidado de mantener el de Ryder fuera de la vista. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hay alguien afuera y parece que nos está esperando. Weaver giró la cabeza en dirección a la sorprendente mirada severa de Ryder y vio a varias personas que no esperaba. Saber y Berserker, junto a sus maestros y un chico de pelo blanco, los miraban discretamente desde fuera. Resultó que la biblioteca tenía varias mesas y sillas afuera, en las que los 5 estaban reclinados, tomando café o leyendo el periódico. Weaver sintió brevemente que el pánico se apoderaba de él. Ryder, como si notara el cambio, por sutil que fuera, volvió a hablar. No te preocupes, joven maestro. Incluso desde aquí, no siento ninguna mala intención por parte de ellos. Además, ni Saber ni Berserker me parecen del tipo que comienza una pelea en público. A plena luz del día, por cierto. ¿Qué crees que quieren? No lo sé, comenzó Ryder, antes de esbozar una breve sonrisa. Pero tal vez se lo hayan pensado 2 veces sobre mi oferta. Luego se volvió para mirar directamente a Weaver. De cualquier manera, es de mala educación simplemente dejar a un par de buenas personas esperando a sus invitados. Date prisa, muchacho, para que veamos qué es lo que los trae aquí. Si vinieron a pelear, entonces tendremos que estar listos para ellos. Weaver hizo señas al oír el tono de voz de Ryder, pero empezó a colgar los libros de todos modos. Cuando Ryder hablaba así, era como si él fuera el líder y Weaver el seguidor. Lo peor era el hecho de que le parecía que cada día se acercaba más a la verdad. Weaver salió de la biblioteca con Ryder, tratando de ocultar su nerviosismo. Estaba agradecido por su sirviente cuando puso su mano en su hombro, dándole el coraje para tragarse sus dudas mientras miraba a sus compañeros maestros. La mujer de pelo blanco, la maestra de Saber si recordaba bien, le sonrió. Hola, maestro Weaver. Perdón si te hemos asustado, pero te aseguro que no estamos aquí para luchar. Extendió la mano vacilante en señal de saludo, como si no estuviera del todo segura de si debía hacerlo. Weaver tomó lentamente su mano entre las suyas y le estrechó la mano. Hola. Es un placer conocerla, señora Eithvern. Irisbiel von Eithvern. Luego hizo un gesto al hombre encapuchado que estaba bebiendo un poco de café. Y esa es Carilla Matou. El hombre que se presentó como Carilla extendió su mano derecha y estrechó la de Weaver, manteniendo su capucha levantada y teniendo cuidado de evitar que viera el lado izquierdo de su cara. Es un placer conocerlo, maestro Weaver. Soy el maestro de Berserker para esta guerra del Santo Grial. A pesar de que parecía bastante enfermizo desde el punto de vista de Weaver, su voz y agarre eran fuertes. Es un placer conocerle a usted también, señor Matou. Weaver estaba desconcertado por su comportamiento, pero lo dejó pasar por ahora. Luego se volvió para mirar a los otros 3. Reconoció a Saber y Berserker, pero ¿quién era el chico de pelo blanco? ¿Y tú eres? El chico de pelo blanco se volvió hacia él y le estrechó la mano. Devorador de almas Evans. En cuanto a por qué estoy aquí, no nos adelantemos todavía. Solo di que vine con Berserker y déjalo así. De todos modos, ni siquiera has escuchado por qué estamos aquí todavía. Ambos reconsideraron mi oferta. Estaré encantado de proporcionar una compensación por el Grial si lo hicieras. Preguntó Ryder alegremente. Iri, Berserker y Sul sonrieron levemente ante eso, aunque Carilla y Saber mantuvieron expresiones más neutrales. No Ryder, pero vinimos aquí por una razón, contestó Saber con frialdad. Deseamos que tú y tu maestro se unan a nosotros. Como aliados, no como seguidores. Weaver hizo una pausa. Ciertamente, las alianzas no eran desconocidas en la Guerra del Santo Grial. De hecho, eran prácticamente un hecho si querías sobrevivir al menos hasta cerca del final. La oferta de Ryder había sido esencialmente una versión más unilateral de esto.
Desafortunadamente, la actitud excesivamente enérgica de Ryder había hecho que Weaver pensara más o menos que cualquier esperanza de diplomacia entre los otros maestros y ellos se había tirado por la ventana. Pero si lo hicieran, sin duda sería un equipo difícil de vencer. Había visto a Saber y Berserker en acción, y la gran movilidad de Ryder, junto con la habilidad y la velocidad de Saber, así como el poder de Berserker y su estilo de lucha poco ortodoxo, porque ¿cuántas personas entrenan para luchar contra alguien usando una guadaña? Los haría literalmente imbatibles contra cualquier oponente de corto alcance. Probablemente podrían derrotar a Archer o incluso a Avenger juntos. Oh, vaya. La voz de Ryder sacó a Weaver de sus pensamientos como un martillo. ¿De verdad estás tan seguro, Saber, Berserker, de que podrías derrotarme si fuera necesario? ¿Bastante confiados en ustedes mismos, no? Espera, ¿qué? Weaver resistió la tentación de mover la cabeza y mirar estupefacto a Ryder, y los otros dos maestros parecían estar tratando de hacer lo mismo. ¿Se le escapó algo importante mientras se espaciaba? Pero aparentemente no lo hizo, porque todos seguían en la posición en la que estaban antes. Los ojos de Saber se entrecerraron confundidos, mientras Berserker levantaba una ceja inquisitivamente. Rápidamente, Weaver intentó salvar algo antes de que Ryder lanzara su única oportunidad de una alianza por la ventana como lo arrojó al carro. ¿De qué estás hablando, Ryder? Piénsalo por un momento, maestro, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Al final, solo puede haber un ganador, por lo que cualquier alianza es solo temporal a menos que estés dispuesto a darle el día a la otra persona. Por lo tanto, si estás dispuesto a hacer alianzas, obviamente estás seguro de que, si se trata de eso, tu sirviente puede vencer al de tu aliado. Ese, en realidad tenía mucho sentido en retrospectiva. Weaver se volvió hacia Iri y Carilla, que miraban a Ryder con sorpresa y respeto. Supongo que no te llaman el rey de los conquistadores por nada, dijo Zul, rompiendo el silencio. Toda una vida, muchacho. Toda mi vida fue y es conquistar. Por supuesto que sé un par de cosas sobre alianzas. Iris se aclaró la garganta. Bueno, la razón por la que queríamos una alianza contigo era para ayudarnos a lidiar con Avenger. Weaver y Ryder la miraron, su atención ahora estaba completamente captada. Iris sonreía levemente en secreto para sí misma. Kiritsugu le había enseñado algo más que simplemente a conducir un coche. También le enseñó cómo llamar la atención de la gente. Saber retomó entonces el relato. La razón por la que queremos hacer esta alianza es porque necesitamos ayuda. De hecho, luchamos contra Avenger anoche e ignoró sus miradas de sorpresa. Peleé con él primero, pero él recibió cada golpe con el que lo golpeé con esa maldita sonrisa. Incluso cuando empecé a cortarle las extremidades. ¿En serio? El tono de Ryder era claro. Estaba interesado. Le corté la cabeza. Y luego seguí con una estocada en su corazón, su voz estaba desprovista de humor. Simplemente dijo casualmente que completé los pasos 1 y 2 de los 10 requeridos para matarlo antes de volver a colocar la cabeza y regenerarse. Weaver y Ryder inmediatamente trataron de imaginar eso. A pesar de la imagen divertida que pintaba, también era grave. Y luego me uní a ella, comenzó Berserker. Y lo golpeé con una versión mejorada del ataque que usé en los muelles para cortarlo por la mitad, a lo que también sobrevivió. La cara de Ryder comenzó a ponerse más seria y la de Weaver se preocupó más. Fue lo que dijo a continuación lo que selló la gravedad de la situación. Entonces Saber lo golpeó directamente con su último noble fantasma, que lo envolvió por completo. Un minuto después, está de nuevo, medio muerto por lo que parece, pero aún vivo. Eso les llamó la atención. Podían adivinar cuál era su último noble fantasma, siendo el símbolo que todos los que alguna vez escucharon su leyenda asociaron con ella. El hecho de que Avenger pudiera sobrevivir a algo así, incluso Ryder estaba dispuesto a comenzar a adivinar sus posibilidades de vencerlo. Es por eso que necesitamos tu ayuda, terminó Carilla. Sabemos que no podemos vencer a Avenger por nuestra cuenta. Necesitamos ayuda. Dijiste que deseabas una alianza en los muelles. Estamos aquí para aceptar la oferta. ¿Cuánto tiempo tendrías nuestra alianza en pie? Preguntó Ryder, un poco más serio que antes. Al menos, esperábamos hasta que Avenger haya sido derrotado. Si deseas irte o quedarte después de que eso esté hecho, es tu elección. Replicó Iri. ¿Qué dices? Ryder se encogió de hombros.
No me opongo, especialmente después de escuchar su relato. Luego sonrió. Pero, de nuevo, supongo que no depende de mí. ¿Qué te parece, muchacho? Weaver miró a Ryder. Su siervo nunca le preguntó acerca de cosas como esta. Diablos, a veces parecía respetarlo. Pero en el momento en que llegó una decisión como esta, de repente comenzó a tratarlo como a un maestro. ¿Por qué molestarse? Era consciente del hecho de que sonaba bastante taciturno, pero no podía evitarlo. Vas a hacer lo que quieras de todos modos, ¿no? Para su sorpresa, la gran mano que descendió sobre su hombro no lo empujó al suelo. No seas así, muchacho. La voz de Ryder, por lo general tan fuerte y bulliciosa, ahora era baja y de apoyo. Tengo más experiencia que tú en casi todos los sentidos, así que tomo la iniciativa por ti cuando puedas flaquear. Pero aceptaré tu decisión aquí, sea cual sea. Weaver miró a Ryder con sorpresa, las palabras lograron animarlo. Ryder estaba realmente dispuesto a escucharlo, dejando de lado sus propias preferencias por él. Incluso si era solo una cosa pequeña, se sentía orgulloso de ello. Luego consideró lo que le habían dicho, cómo se sentía personalmente acerca de ellos, y tuvo en cuenta lo que Ryder había dicho sobre las alianzas. Realmente le gustaban los maestros de saber y berserkers, y sentía que podía confiar en ellos. Al menos, confiaba en ellos más de lo que confiaba en su maestro y en cualquiera que se aliara con él. Creo que lo aceptaremos. Luego los miró directamente. Pero no creo que nos vayamos a mudar a donde sea que esté tu base de repente. No quiero que nadie más sepa que ya me he unido a otro grupo. Iri le sonrió antes de sacar un pedazo de papel y escribir algo en él. Luego se lo entregó. Esa es la dirección. En caso de que lo necesites. Carilla hizo un gesto hacia los asientos vacíos. ¿Te importaría unirte a nosotros en la celebración de esta ocasión? El estado de ánimo entre los dos grupos se volvió menos tenso cuando Weaver y Ryder se sentaron. Weaver sonrió levemente cuando Sue le entregó a él y a Ryder una taza de café. No se preocupen, conseguí 2 tazas adicionales mientras hablaban. Entonces se dio cuenta de la forma en que ambos miraban las tazas. Suspiró. No escupí en él si eso es lo que te preocupa. Todo el mundo se rió de eso. Weaver tomó un sorbo y miró a Iri y Carilla. No, sus aliados. Entonces, ¿qué saben ustedes sobre los asesinatos que han estado ocurriendo de nuevo? Muelles de Fuyuki. El puño se encuentra con Vicento mientras Caster y Lancer luchan entre sí. Caster golpeó de nuevo con el puño de hierro de otro dragón de fuego, que Lancer bloqueó con su brazo, agarrando el de Caster. Para no desanimarse, Caster balanceó su pierna hacia la cara de Lancer, quien simplemente lo arrojó a un montón de cajas. Lancer disparó una onda de choque desde su Vicento, a la que Caster respondió lanzando rápidamente su siguiente hechizo. Rugido del dragón de fuego. Caster respiró y disparó su ataque característico, liberando una gran cantidad de llamas directamente en la onda de choque. Los dos ataques chocaron entre sí, anulándose mutuamente. Pero a ninguno de los combatientes les importó, y Caster se apresuró a avanzar incluso antes de que se asentara el polvo levantado por los ataques. Encendió fuego a todo su cuerpo y embistió a Lancer con el cuerno de espada del dragón de fuego mientras Lancer contraatacó con un puño mejorado por ondas de choque. Los dos se esforzaron brevemente entre sí antes de que Caster fuera enviado volando de nuevo. Lancer disparó rápidamente varias ondas de choque más, pero Caster usó su Prana Burst, llama, para esquivar y ponerse detrás de él, golpeando a Lancer en la espalda con una patada llameante. Lancer vaciló por un momento, y Caster sonrió mientras lo seguía con una de sus técnicas más poderosas. Loto Carmesí. Puño del dragón de fuego. Caster golpeó rápidamente con puños en llamas, creando varias pequeñas explosiones cuando aterrizaron en Lancer, haciéndolo tropezar hacia adelante. Por un momento, pareció que Caster tenía por fin a Lancer. Por supuesto, en retrospectiva, debería haber sabido que no debía subestimar a un anciano que era varias veces más grande que él y que era superior en fuerza. Lancer dejó de avanzar a pesar de los ataques que le llovían. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, chico?, dijo Lancer mientras se daba la vuelta, sin vender varios golpes en el pecho y golpeó a Caster en su propio pecho, enviándolo como un cohete a través del muelle. ¿No menospreciar a un anciano? Caster se desenganchó lentamente de las cajas recién destrozadas, tratando de averiguar cuántas veces había terminado así hoy. Perdió la cuenta a los 22 años.
Sin embargo, a pesar de eso, seguía sonriendo como un loco. Lo siento, lo olvidé después de la 16ª vez. ¿Cuál es la puntuación? Te lo dije después de la 26ª vez, dijo Lancer con voz molesta, pero también seguía sonriendo. Actualmente, es de 43-3. A mi favor. Está bien, voy por 5 antes de que termine hoy. Caster volvió a usar Prana Burst, corriendo hacia adelante. No, los dos maestros de los sirvientes no tuvieron una pelea y no estaban luchando para matar. No fue más que una pequeña pelea amistosa, provocada por el deseo de sus amos de ver de lo que Caster era capaz y una forma de construir camaradería entre los dos sirvientes. Después de todo, ¿qué mejor manera de generar confianza que un combate de sparring saludable? Además, habían visto la transmisión de noticias, por lo que los dos sirvientes habían estado bastante ansiosos por desahogarse para animarse a cazar esta nueva amenaza. Kainet y Solaui observaron cómo los dos volvían a la carga, intercambiando golpes y Lancer, la mayoría de las veces, disparando a Caster. A pesar de esto, sabían que el hecho de que Caster no hiciera daño a Lancer no era un insulto a sus habilidades. Más bien, fue un testimonio de las habilidades de Lancer. La negativa de Caster a rendirse fue una prueba de su naturaleza tenaz. Aún así, Caster había demostrado un poder mucho más allá de lo que esperaban de un Servant de clase Caster. Sus habilidades y destrezas lo hacían muy adecuado para el combate cuerpo a cuerpo, y podía recibir mucho más daño de lo que la mayoría esperaba de un taumaturgo. El hecho de que solo fuera realmente competente en un tipo principal de magia, la magia de fuego, fue originalmente motivo de preocupación, pero después de ver las múltiples formas en que la implementó contra Lancer, se dieron cuenta de que era su principal fortaleza. Especialmente cuando les dijo que podía mejorarlo aún más comiendo más fuego, y también reveló que tenía dos fantasmas nobles que efectivamente duplicaban su conjunto de movimientos disponibles. Kainet también sabía que la única razón por la que Lancer respondía y contrarrestaba también a los ataques de Caster era por su experiencia lidiando con los ataques de su hijo Ace. Eran fundamentalmente la misma cosa. Bueno, Kainet, ¿qué piensas de él? Lancer, quiero decir. Solaui le preguntó mientras continuaba viendo a los dos pelear. Se había acercado al viejo sirviente, que a menudo le hablaba de sus aventuras en la vida y del orgullo que sentía por sus hijos. De hecho, había llegado a verlo como familia, incluso más como un padre para ella que como el suyo propio. Creo que es un siervo poderoso y una persona increíble. Solaui lo miró sorprendida, su rostro no era muy diferente del que Waver le había dado a Ryder no mucho antes. Había esperado que dijera algo parecido a lo primero, pero no a lo segundo. Nunca pensó que Kainet pudiera considerar a Lancer, un sirviente, como una persona en lugar de una herramienta. De hecho, ahora que Solaui lo pensaba, Kainet había estado cambiando. Al principio de la guerra, había sido un poco imbécil, como dijo Waver, rubio e intolerante. Pero después de que Lancer había sido convocado, su personalidad había sufrido algunos cambios. Ahora era menos rápido para enojarse y, de hecho, parecía tener más respeto por ella que antes. El aire de superioridad sobre los demás seguía ahí, pero era mucho menos pronunciado. Recordó brevemente cómo él y Lancer habían intentado preparar el desayuno. Fue un completo fracaso, pero fue mucho más de lo que habría hecho el hombre que había conocido por primera vez. Sin embargo, se dio cuenta de que el cambio nunca había sido tan pronunciado hasta hoy. Cuando se despertó esa mañana y vio a Lancer y a Caster en el suelo sumidos en un estupor de borrachos, estaba segura de que Kainet iba a despotricar, si no contra Lancer, sí contra Caster. Pero cuando Kainet se levantó, se limitó a mirarlos a los dos antes de marcharse a la cocina. Regresó con varias tazas de café, una de las cuales le dio a Solaui sin decirle una palabra, luego despertó a Lancer y Caster de su sueño borracho y les dio la suya. Luego fue al baño. Su manera de ser, Solaui solo podía describirlo como tenue, algo de lo que nunca pensó que fuera capaz. Kainet se fijó en la mirada, pero nada de lo que acababa de decir era mentira. Es cierto que, en cualquier momento antes de anoche, habría considerado a Lancer como una mera herramienta, un medio para un fin. Nada más y nada menos. Pero después de ver esos sueños, ver la vida y los logros de Lancer, su batalla final y su muerte, Kainet ya no se atrevió a llamar a Lancer una simple herramienta. Decir eso sería como afirmar que Cristo no era más que un simple ser humano. Ver la vida de un hombre que la vivió más plenamente que cualquiera de los 20 había sido una especie de llamada de atención para él.
Hizo que se planteara exactamente por qué estaba luchando por el Grial y qué era lo que realmente quería. Se había unido originalmente porque quería usarlo para alcanzar la fama luchando contra otros maestros de gran habilidad, talento y calibre, y los héroes legendarios del pasado que han surgido. Pero ahora, sentía que ese deseo merecía ser algo más que eso. Tenía la sensación de que la habilidad carisma de Lancer tenía algo que ver con eso, pero no le importaba. Volvió a centrar su atención en el simulacro de batalla, observando las heridas de ambos. Lancer tenía marcas de quemaduras en todo el cuerpo, especialmente en los brazos, donde bloqueó el ataque de Caster. Las quemaduras más graves estaban en el pecho y la espalda, donde Caster había logrado golpearlo con la llama brillante de su dragón de fuego, pero seguía siendo tan alto y orgulloso como cuando comenzaron. Sin embargo, Caster era el que estaba peor. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, y parecía que Lancer podría haberse roto accidentalmente una o dos costillas. Apenas estaba en pie. A pesar de ello, seguía manteniendo su sonrisa. Muy bien, el marcador ahora es de 58-4. Luego asumió una postura preparada. Terminemos esto ahora, Lancer. ¿Crees que puedes tomar mi mejor tiro? Lancer también sonrió. Bueno, entonces, averigüémoslo. Vamos, muchacho. Caster corrió hacia adelante, usando Prana Burst para aumentar su velocidad y fuerza. Se acercó directamente a Lancer, encendiendo sus dos brazos con llamas. Loto carmesí. Lancer sacó el bisento, preparando otra onda expansiva. Podía sentir cómo aumentaba el poder, pero se limitó a sonreír. Bastante como hace. Explotando. Los ojos de Kainet y Solawi se abrieron de par en par al sentir el aumento de prana. Era al menos 3 veces más poderoso que su rugido de dragón. Hoja de llamas. Caster deslizó sus brazos en un movimiento circular, desatando largos torrentes de llamas que se dispararon hacia Lancer en un movimiento en espiral. Lancer lanzó su onda de choque directamente sobre el ataque, pero se tragó la onda de choque sin ningún signo de desaceleración. Los ojos de Lancer se abren de par en par y apenas logra establecer otro escudo de ondas de choque antes de que el ataque golpeara, envolviéndolo en su llama. Varias explosiones más pequeñas ocurrieron mientras el ataque continuaba golpeando antes de que toda la masa de llamas explotara. Los ansiosos observadores esperaron a que el humo se despejara para revelar a Lancer. Todo su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y su abrigo estaba completamente destruido. Por las ranuras en el suelo, podían decir que el ataque había obligado a Lancer a retroceder unos 4 pies, lo cual era impresionante teniendo en cuenta que apenas movía, mientras los dos habían estado entrenando. Y sonreía. Bien hecho, Caster. Esta victoria es tuya. Caster levantó el puño. Sí. Kainet se giró para mirar a Solawi, que le sonreía a Caster. ¿Y qué piensas de Caster? Solawi le devolvió la mirada mientras intentaba formular cómo responder a eso. Finalmente, decidió decir la verdad. Me gusta. Es divertido y fácil llevarse bien con él. Estoy feliz de ser su maestro. Kainet asintió. Puedo verlo. Solawi notó cómo decía su nombre. Fue con cierta sensación de añoranza. ¿Qué le pedirás al Grial, si muero o no lo consigo? No lo sé. Esta fue una pregunta sorprendente. ¿Por qué le importaría? Kainet negó con la cabeza. No importa. Probablemente deberíamos ponernos en marcha, ¿no crees? Triamskate. Kirei Kotomine sintió que su cuerpo ingrávido flotaba en el olvido, pura nada en todas direcciones. No podía sentir su brazo izquierdo, y todo su lado izquierdo se sentía completamente entumecido, como si alguien le hubiera recetado analgésicos. También se dio cuenta de que no podía ver a través de su ojo derecho. En un instante, volvió a él. La batalla con Kiritsugu, los gusanos, la bala, el dolor. Recordó su última orden a Asashi. ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? Kirei pensó para sí mismo mientras intentaba darse la vuelta. Era como moverse a través de un barro espeso. ¿Es esto el cielo? ¿O es el infierno? Luego miró a todas partes para ser recibido por la misma visión de la nada. No creo que esté despierto. Frunció el ceño. Pero tampoco creo que esto sea la vida después de la muerte. No esperaba que fuera tan aburrido. Entonces sintió un cambio en el aire. Su entorno se desvaneció y se encontró encima de un chico joven, puntiagudo y de pelo negro.
Vestía un uniforme azul de manga larga con placas de metal en la parte que le llegaba al dorso de las manos, así como una chaqueta azul con cuello y pasamanería naranjas. La chaqueta estaba sujeta al resto del atuendo por 2 botones en el cuello, y tenía una especie de cresta en la espalda. También llevaba un cinturón blanco, sandalias negras, un protector de frente azul oscuro y un par de gafas con lentes naranjas conectadas a protectores para los oídos. El chico en cuestión corría hacia un claro, jadeando para respirar. Parecía preocupado, como si alguien estuviera a punto de intentar matarlo. ¿Es eso? Kirei observó cómo el chico finalmente llegaba al claro, tropezando y aterrizando de bruces. ¿Lo logré? El chico logró salir jadeando. No, llegas tarde, Obito. Otro niño, con el pelo plateado puntiagudo y con una mascarilla, dijo, mirándolo con exasperación. El niño también vestía una camiseta negra con rayas blancas en el medio de las mangas. En los brazos llevaba mangas negras con protectores metálicos sobre los brazos. También tenía correas de cuero alrededor de la espalda y el pecho, y había una pequeña espada, un tan, si Kirei tenía que adivinar, en un pequeño soporte en la parte trasera. Al igual que Obito, llevaba un protector metálico en la frente. En el claro, Kirei también pudo distinguir a otras 2 personas. Una de ellas era una niña, más o menos de la edad de los chicos, con el pelo castaño hasta la barbilla y ojos marrones. También tenía 2 marcas rectangulares de color púrpura en cada una de sus mejillas. Llevaba una blusa negra de manga larga y una falda de delantal de color púrpura claro, debajo de la cual llevaba pantalones cortos negros. También llevaba un protector metálico en la frente, junto con un par de sandalias, medias rojas que se detenían en sus muslos y un pequeño brazalete rojo en la muñeca izquierda. El otro era un hombre que parecía ser el líder. Tenía ojos azules y cabello rubio y puntiagudo, con flequillo hasta la mandíbula enmarcando ambos lados de su cara. Llevaba un protector metálico en la frente muy parecido a los demás, un uniforme azul debajo de un chaleco antibalas verde y sandalias azules. Ojalá estuviera viendo el pasado de Assassin, no, de Obito. Kirei reflexionó para sí mismo. Bueno, no es que tenga mucho más que hacer. Solo tendría que esperar a despertar para preguntar a Assassin sobre lo sucedido. Kirei se relajó lo mejor que pudo y decidió mirar. Tenía mucha curiosidad por ver cómo su sirviente había pasado de ser el niño que veía aquí al hombre que ahora conocía. Noche, ciudad de Fuyuki. Avenger estaba de pie en lo alto de un edificio, vestido con su atuendo habitual. Esta no era una de sus excursiones habituales por la ciudad. Esta vez, se movió con un propósito. Al igual que muchos de los otros equipos, había visto los asesinatos en las noticias. Sabía que, fuera lo que fuese, no era uno de los otros sirvientes. Las heridas en los cuerpos, las marcas de garras, no podían haber sido causadas por los demás, a pesar del hecho de que los cuerpos habían mostrado los signos obvios de un sirviente comiéndose sus almas. No, algo más estaba haciendo esto, y él iba a llegar al fondo del asunto. Además, pensó para sí mismo con una sonrisa. Tal vez de una pelea decente. Escuchó sirenas abajo. Sin duda el toque de queda que la policía había impuesto a toda la ciudad. Se burló un poco. Como si el asesino se viera frenado por algo así. Sirviente o no, esta cosa sabía cómo hacer su trabajo. Lo más probable es que irrumpiera en alguna casa y matara a la gente que estaba allí si no podía encontrar a nadie en las calles. Menos mal que la niña de abajo estaba levantada. La niña parecía tener unos 7 u 8 años, con el pelo largo y negro recogido en colas gemelas atadas con coletas. Vestía una camisa blanca con corbata roja, con una falda roja y calcetines largos negros. También tenía ojos aguamarinas. Se había sorprendido cuando la vio, pero parecía estar allí con algún propósito, así que la había estado siguiendo. Se rió para sí mismo. ¿Qué? ¿Una de sus amigas desapareció y ella estaba tratando de encontrarla? Es cierto que había visto los informes y suponía que al asesino le gustaban más las mujeres y los niños. Le iría muy bien como cebo sin saberlo. Por supuesto, la salvaría si llegara el momento. Por otra parte, si ella muriera, bueno, se aseguraría de hacerle unos cuantos agujeros más al asesino. Vamos, chica, veamos qué puedes hacer. Omake. Sirvientes diferentes. Berserker. Kariya miró a su sirviente, los gusanos dentro de él se arrastraban en respuesta a su confusión. Cuando realizó la invocación, esperaba algún tipo de caballero con armadura, que no era exactamente lo que estaba viendo.
El sirviente en cuestión era, en efecto, un caballero con armadura. Pero nunca hubiera esperado que fuera tan joven. El sirviente parecía tener unos 20 años y estaba vestido con una pesada armadura negra con varios puntos. En sus hombros estaban grabados lo que parecían ser dos símbolos en forma de trébol, que Carilla tuvo que adivinar que eran algún tipo de decoración o símbolo de lealtad. Su cabello era blanco gris / blanco rubio a pesar de su juventud, y sus ojos eran rojos, aunque su ojo derecho lo era más. Sin embargo, lo que llamó la atención tanto de Carilla como de Zouken fue la espada que sostenía en su mano izquierda. El pomo de la espada, la empuñadura y la mitad inferior de la hoja aparentemente estaban construidos de metal negro del mismo color que su armadura, mientras que el protector de la espada era de un rojo oxidado. La mitad superior de la espada, sin embargo, era un cristal de color rojo sangre con forma de hoja. De alguna manera, era incluso más intimidante que una espada negra pura, y Carilla y Zouken no pudieron evitar estremecerse por la sensación que tenían tanto de la espada como del sirviente. Se sentían como la muerte. «Yo soy el sirviente, Berserker», dijo el hombre en voz baja y fría. «Os pregunto, a los dos, ¿cuál es mi maestro?» Carilla se quedó en silencio por un momento más, sorprendida por el hecho de que Berserker todavía tenía suficientes razones para hablar con claridad, y luego se tambaleó hacia adelante. «Lo soy». Luego se descompuso en un ataque de tos. Maldita sea su frágil salud. De repente, Berserker estaba a su lado, dándole lentamente palmaditas en la espalda. «¿Estás bien?» Aunque su voz aún era baja, parte de la frialdad que contenía se había desvanecido. «Bueno, Carilla», dijo Zouken, habiéndose recuperado en este punto. «Parece que efectivamente invocaste a un Berserker, un caso interesante. Solo recuerda, dame el grial y la pequeña Sakura es libre de ir contigo». La boca de Zouken se dividió en una mueca de desprecio. «Aunque no espero mucho de un fracaso de un mago como tú». El sirviente con armadura negra guardó silencio, luego se volvió lentamente hacia Zouken, sus ojos se construyeron lentamente con ira y disgusto. «¿Te atreverías a tratar a este joven como a una mera herramienta?» Su voz volvió a sonar baja, y un tono amenazador había entrado en ella. Carilla se dio cuenta de lo que iba a hacer en el momento en que vio que los músculos del sirviente se tensaban, pero antes de que pudiera hacer algo, un estallido de poder carmesí brotó de su espada de cristal y salió disparado directamente hacia Zouken. Antes de que Zouken pudiera siquiera reaccionar con el pensamiento subconsciente, el rayo lo golpeó directamente en el pecho y lo incineró rápidamente. Solo las cenizas cayeron al suelo. El sirviente se volvió hacia él, y el odio desapareció de ellos, para ser reemplazado por lástima. «Perdóname por eso, maestro. Pero sí creo que deberíamos seguir nuestro camino». Carilla seguía mirando a Berserker con asombro, y luego se recompuso. Sabía que Zouken no estaba muerto, pero la visión del viejo gusano quemado en pedazos le había levantado el ánimo bastante. Sonrió a Berserker. «Sí, deberíamos. Sígueme, Berserker, ¿o prefieres que te llame?» El sirviente con armadura negra sonrió levemente a cambio. «Puedes llamarme Oswald». Y así Carilla Matou y su sirviente Berserker, conocido en vida como Oswald, el caballero de las sombras y el verdadero rey de Titania, entraron en la cuarta guerra del Santo Grial. Hasta el día de hoy, Sakura Matou todavía les contó a sus hijos y nietos sobre la historia de la princesa que fue rescatada del malvado hechicero por los dos caballeros de cabello blanco. Uno, que tenía 3 marcas rojas en la mano izquierda, y el otro, que empuñaba la hoja de cristal rojo.